Ok, ¿estamos listos para la palabra del Señor? Ok, amén. La anterior semana, ahora sí le voy a ir, pero pongan su atención, abran sus oídos así, por favor, porque tengo media hora. Amén. Nada más. Ok, la anterior semana justamente he hablado sobre la ley de la fe. Amén. Entonces hemos hablado justamente lo que es la fe, lo que tenemos que hacer justamente para alcanzar esa ley. No he explicado que la ley está acá, la ley de la fe está para cada uno de nosotros, pero tú no sé si te has examinado durante la semana. Ok, acá es la fe, ¿dónde yo estoy en la fe? ¿No? Tal vez algunos ni han despegado, están ahí. Entonces queremos ver cosas y no se manifiestan y nos frustramos y una cosa y otra. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, siervos, que nuestra responsabilidad es justamente estar en la palabra de Dios. Amén. Y voy a empezar con esto. Segunda de Samuel 11, del 1 adelante. Y conocemos muchos. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron, dice, a los amonitas. Y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y subió, dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por qué, por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Arías Eteo. Y envió David mensajeros y tomó y envió a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y aconteció que la mujer y envió a hacer, y concibió la mujer, y envió a hacer saber a David diciendo: estoy encinta. Amén. Ahí vemos, hermanos, y como he estado hablando todos estos sermones, por qué hay tantos hombres de Dios que son usados grandemente por Dios, ¿me entiende? Que están caminando, están haciendo, pero muchas veces en cierta parte de su ministerio algo sucede que esos siervos comienzan a estar en bajada, ¿no? Porque hay algo importante que nosotros tenemos que aprender a andar constantemente en las cosas del Señor. Vemos que David era un hombre exitoso, vemos que era uno de los mejores reyes, vemos que David era conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Tenía un corazón David realmente que, wow, Dios se agradaba con su corazón. Pero ¿qué pasó con David? Él dijo: bueno, ya tengo todo, ya esto, ahora ya no necesito ir a pelear y me voy a quedar yo acá tranquilito, que vayan los demás, que peleen por mí, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en él? ¿No? Se quedó por la pereza de ir a pelear. Entonces, lo que la pereza justamente hace es que tú espiritualmente, o puede ser emocionalmente, no estás discerniendo lo que está pasando alrededor tuyo. Amén. Hemos hablado la anterior semana en Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis ¿qué? Perezosos. ¿Cuántos perezosos hay acá? Ya no hay, amén, por fe, ya no hay perezosos, ¿no? Sino dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, siervos, acá la pereza es algo, hermanos, que realmente lastima a nosotros mismos. Amén. Porque nosotros, la palabra de Dios dice que no solo de pan va a vivir el hombre. Amén. Sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender, siervos, a ver por qué soy perezoso, qué es lo que me está llamando la atención. ¿Por qué no puedo estar en la palabra? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué no puedo realmente estar en las cosas de Dios? ¿Por qué me cuesta ir a la iglesia? ¿Por qué cuando hace un poquito de frío no voy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Cada uno de nosotros, ¿me entiendes? Tienes que entender qué está en tu corazón. A Dios le podrás decir miles de excusas, pero Dios ve el corazón del hombre. Amén. Si David hubiera ido a la guerra, no hubiera estado esto registrado en la Biblia.
¿no? Y ahí vemos, hermanos, que David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, no me puedo meter a leer a toda la historia, pero el pecado de David, ¿me entiendes? Sí, Dios lo perdonó, pero ¿qué pasó después? Le afectó a David. Su vida no fue la misma, ¿me entiendes? Tú tienes que entender que ahora nosotros podemos decir, estamos bajo esa misma gracia, bajo ese mismo amor, ¿me entiendes? Que Dios te ama con todo su corazón, que Él ha dado su vida, que por su gracia tú eres salvo. Pero si yo digo, wow, gloria a Dios, soy salvo por la gracia, pero ahora puedo hacer lo que yo quiera, hermano, estás abriendo una puerta tremenda para que el enemigo diga, eso es lo que quiero, porque lo que yo quiero es destruir tu vida. El pecado destruye la vida. Amén. Esta prédica de la ley no es una de las prédicas las más, qué buena, pastor. Es una que tal vez ponte un casco. Ponte un casco. Oh, pastor, usted no ha dicho que va a predicar la gracia. Ya, te voy a predicar la pura gracia. Amén. Porque tenemos que entender lo que está predicando. Hay una ley de fe. Pero acá en Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu que es vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, quiere decir que hay una ley, ¿de qué? Del Espíritu y otra ley. Ok, del pecado y de la muerte. Entonces tenemos que entender que hay una ley que si tú te subes a esa ley y estás en la ley del pecado, poco a poco te va a ir ocasionando ¿qué? La muerte. Pues muchos se pueden basar en, oh, sí vas a perder tu vida y te vas a ir al infierno. No se refiere a eso. Tienes que ver todo el contexto que se está hablando la palabra de Dios. Vemos que David pecó, pero le afectó. Pero él seguía siendo conforme al corazón de Dios. Amén. Si tú pecas y te afecta, no es que Dios te va a decir, oh, ahora sí la regaste, ahora ya conmigo se acabó. No, porque Él te ama, Él no ve el pecado en ti, Él ve a Jesucristo en ti. ¿Me entiendes? Pero lo que le duele en el corazón de Dios, que sabe que el pecado te va a llevar a una muerte, te va a destruir, ¿no? A destrucción. ¿Y cómo puede decir eso? En sus matrimonios, en sus finanzas, en su trabajo, en tu cuerpo, enfermedades y todo eso. Eso es lo que ocasiona el pecado. Gálatas 6:8. Porque el que siembre para su carne segará corrupción. Acá estamos hablando, he predicado sobre la siembra de la cosecha, de la siembra de la cosecha y la siembra y la cosecha, ¿no? Entonces acá dice, si tú siembras para tu carne, ¿qué vas a recibir? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a segar vida eterna, ¿no? Entonces cada uno de nosotros, ¿qué yo estoy sembrando? ¿Qué tú estás haciendo? Cuando el pastor no te ve, cuando tu líder no te ve, cuando tu esposo no te ve, cuando tu esposa no te ve, ¿qué estás haciendo? Son preguntas que cada uno de nosotros tenemos que, tú sabes lo que haces, ¿no? Tú sabes, tú tienes que saber entender si lo que estás haciendo está yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios o no. ¿No? Ahora, si estás haciendo algo que está en contra de la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer es de accionar. Decir, sé que esto me va a llevar, sé que lo que estoy haciendo está abriendo una puerta. Ahorita lo puedo estar viendo, puedo estar tranquilo, no pasa nada, tengo mi trabajito y muchos nos confiamos de eso. No pasa nada, estoy bien, estoy viviendo, estoy haciendo, no pasa nada, ¿no? Pero hay un momento, dile al de al lado. Hay un momento, ¿me entiendes? Que lo que estás sembrando, va a haber un momento que va a venir la cosecha. Ya va a comenzar a lastimarte, a entrarte, puede ser por cualquier área que el enemigo está buscando. Hermanos, ahora yo no quiero traer un mensaje de condenación, yo te estoy hablando lo que es una ley. Acá lo dice la palabra de Dios. ¿En qué ley estoy ahorita? ¿A dónde estoy sembrando?
¿Qué estoy haciendo justamente para renovar mi mente? ¿Qué estoy haciendo? No, entonces por eso nosotros ahora estamos justamente como iglesia, el esfuerzo más grande que yo como pastor quiero es justamente discipular a todos ustedes con la palabra de Dios. ¿No? Comenzar a entrar a lo nuevo, lo que está hablando el Señor acerca de la gracia, que cada uno de ustedes pueda entender quiénes son en Cristo. ¿Me entiendes? Porque cuando tú entiendes quién eres en Cristo y lo que Cristo ha depositado en ti y la autoridad que tú tienes, ¿me entiendes? Las cosas van a comenzar a cambiar a tu lado, ¿no? Porque nosotros, hermanos, nos ha dado el Señor la autoridad justamente sobre toda cosa. No dice sobre cualquier cosa. Tú ya tienes la autoridad sobre todo. Pero muchas veces, como he dicho, no está la fe o estás viviendo en contradicción a lo que la palabra de Dios dice. Entonces eso es lo que te quita la autoridad, de que cuando tú hablas se cumpla. Entonces estamos luchando, pateando, zapateando, haciendo lo que tenemos que hacer y no pasa nada. Entonces tenemos que trabajar en esas áreas en nuestra vida, porque el pecado justamente, muchas veces el pecado que venimos arrastrando son, ¿qué se llama? Son, ¿cómo se puede decir? Acostumbrados de hacer algo, ¿no? Gente que se acostumbra a hacer algo y lo sigue haciendo, ¿me entiendes? Pero no, tú tienes que reaccionar y decir, no, yo sé que esto está mal y tengo que comenzar a cambiar. Pero justamente el enemigo quiere que cuando tú estés de vagación, ¿no? Muchos se dan vagación espiritual por años y años, tiempo, ¿no? Cuando estamos de vaguitos, ahí es donde aprovecha el enemigo. Porque ahí es donde sabe que él puede comenzar a meterte una tentación en tu vida. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas en el Espíritu harás morir las obras de la carne. O sea, nosotros tenemos la autoridad mediante el Espíritu. Cuando tú estás alineado con el Espíritu, tú tienes la autoridad de hacer morir las obras de la carne. ¿Cuántos tienen carne? ¿Cuánto la carne quiere más? ¿Cuánto la carne quiere hacer las cosas de la carne? Los placeres. No, todo el tiempo. No, entonces cuando nosotros estamos, si me entiendes, si tú no estás recibiendo la palabra de Dios, no estás renovando tu mente, lo único que estás haciendo es sembrar, ¿a dónde? A la carnecita, y eso es lo que quiere la carnecita, ¿no? Carnicería. Entonces justamente cuando estamos en eso, hermanos, comienza esa destrucción, viene enfermedad, relaciones disfuncionales, pobreza, ¿me entiendes? Tantas cosas, problemas crónicos, ¿no? Tantas circunstancias que están en contra de ti. Pero la palabra de Dios dice que a mí Dios me ha dado la autoridad para que yo esté encima de mis circunstancias. Amén. ¿Cuántos están encima de sus circunstancias? Pero muchas veces las circunstancias están encima tuya. ¿Ah? Habla, Señor. Dios me ha dado la autoridad para que yo tenga, mis circunstancias estén bajo mis pies. No. Santiago 1 del 13 al 15. Ahora dice aquí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que haya concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, comienza a dar luz ¿a qué? A la muerte. ¿No? Nadie de ustedes dirá, ay, es que creo que el Señor me está tentando, me ha tentado para probarme a ver dónde estoy. No, porque tú tienes que entender, hermanos, y esto tentado y probado, si tú vas al hebreo, la palabra tentado es masak. O sea, ¿qué quiere decir? Prueba. ¿Ok? Prueba, dificultad. Entonces, está hablando justamente esa dificultad o prueba. También habla justamente, porque muchos piensan, por eso hablan la iglesia, dicen, oh, Dios me está probando. O Dios me ha metido a esta prueba. Porque no saben. Ven el hebreo, lo que la palabra tentado dice es también prueba. O también quiere decir tocar una cosa para percibir o su presencia o para examinarla.
O también es inducir a una persona a hacer una cosa que no debe de hacer. Amén. Entonces, intentar hacer una cosa, examinar o probar una cosa, poner a una persona a prueba para saber su constancia o fortaleza. Entonces dice, sí, ves, ahí está, Dios me está poniendo en esta prueba para saber cuán fuerte voy a ser. Pero acá dice bien claro su palabra que Dios no tienta, o en otras palabras, no prueba. Amén. Entonces acá tú tienes que entender que de tu propia concupiscencia, ¿ok? Tú estás acá, estás descuidando, pero de tu propia concupiscencia, porque el mal, tú ves que el pecado está ahí, sabes que ese pecado no le agrada a Dios, pero sabes, pero ¿qué haces? Ay, es que es de rico, pastor. El pecado es rico. ¿No ven? Pecado, sí, para la carne es rico. El momento podrá ser rico. ¿Me entiendes? Su pecado de David fue rico un ratito. ¿Y qué pasó 9 meses después? Ahí estaba la consecuencia. ¿No? Yo lo he visto acá en la casa. Un rico pastor, después de 9 meses me aparece un pastor, su nieto. ¿What? Me aparecen con nietos clandestinos. Ya. Usted va a ser padrino, caramba. ¿Sí o no? Entonces últimamente es que pastor, ya la moda, ya nadie se casa y que eso ya es al antiguo, mejor hay que vivirse porque todos lo hacen y yo me estoy... Y dentro de la iglesia, siervos, están entrando, pero cuando se les confronta, se les habla, se resienten y se me van. Ay, pastor, es que usted es de la gracia. Ya, soy, pero pecado es pecado. Porque ese pecado te va a dañar, te va a destruir, te va a hacer daño. Y como pastor yo no quiero que después el enemigo te esté destruyendo. Por eso muchas veces hay que hablar lo que se tiene que hablar. ¿Me entiendes? Por eso no confundan, porque cuando la gente habla de la gracia dice la gracia te va a llevar. Si tú sabes la verdadera gracia, sabiendo lo que Dios ha hecho por ti, esa gracia me va a llevar a que yo me sepa quién soy en Cristo, porque dice Él, yo ya soy justo de Él, entonces de mi justicia voy a comenzar a sembrar y voy a comenzar a cosechar, ¿qué? Justicia. Ya no pecado, porque en la ley, ¿qué haces? Quieres no sembrar justicia, pero cosechas pecado, porque lo tratas de hacer en tu propia cuenta. Por eso dice, no, la gracia te va a enseñar justamente a que tú vivas una vida justa. Porque cuando venga ese pecado y tú estés en la comunión con Dios, estés queriendo saltar, tu justicia va a decir, no, tú eres un hijo de Dios. Y te quedaste ahí, aunque, ¿no? ¿Cuántos quieren quedarse? Todos los días estamos siendo tentados para cualquier cosa. En cualquier cosa. Pero mucho es la tentación. Clic, listo. Adentro. ¿No? Entonces, Romanos 7, 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo. Ahora, óigame esto lo que habla Pablo, y yo creo que con esto voy a cesar. Dice, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando Pablo, un hombre de Dios tremendo, ¿no? Pero ahora no quiero que digas, es que Pablo lo mismo. Si Pablo parecía eso, yo también. Entonces yo peor. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo lo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Todos tenemos un pecado que mora en nosotros, la carne. Yo sé que en mí es mi carne. No mora el bien, porque el querer es bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿A cuánto les ha ocurrido? ¿No? ¿Sabe? No, voy a hacer, Señor, perdóname. No, perdón, papito, no. Y al día siguiente, ¡blum!, haz lo mismo. ¿Sí o no? Así que, ¿qué dice? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí está hablando en el espíritu. Tu espíritu se deleita ¿en qué ley? En la ley de Dios, porque tu espíritu es el mismo espíritu que está en Cristo. Él se deleita, está ahí adentro, está, come on, Hugo, dale, dale, cabezón, se nos va a andar la palabra, ¿no? Pero el Hugo, ay, qué flojera, ay. ¿Dónde me he quedado? 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora vemos, Pablo dice, miserable soy. Ahí vemos que la condenación no estaba viniendo de Dios, sino muchas veces la condenación es tuya propia. Cuando has hecho mal, ¿qué has sentido mal? No es que Dios te está condenando, no, sino que tú mismo, por eso Pablo decía, miserable soy. ¿Cuántos muchas veces han dicho, ya no sirvo para nada, ay? En mis primeros años yo decía, ¿para qué he sido salvo? Se negaba contra Dios muchas veces. Para eso me ha salvado, no puedo cambiar mi mente. Si me hubieran predicado la gracia hace años, tantos problemas me hubiera evitado, en serio. En serio, porque yo quería cambiar y así, ayuno, todo, pero mi mente no cambiaba, sin saber que el mismo Espíritu estaba morando dentro de mí. Gracias doy a Dios, dice ahora, por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, dice, a la ley del pecado. Ahora en Romanos 8:1, en el próximo capítulo, dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, Cristo no te va a condenar. Va a venir la condenación, porque ¿quién es el que condena? Dice el enemigo. No, toda condenación va a venir del enemigo. Ahora dice los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, si estás conforme a la carne, siempre vas a andar condenado. Y por eso mucha gente pecan, hacen y después ya sienten mal volver a la iglesia. ¿No ven? ¿Sí o no? No les deja volver eso, o si no hay tan buenos hermanitos que ayudan a eso. ¿No ve? ¿Cuántos es buenos hermanitos que lo ven a entrar a uno que volvió de tiempo? Seguro estás en necesidad, por eso estás volviendo. El otro, se fue. Lo devuelven. En vez de decirle, gracias, bienvenido, hermano, ni le preguntes nada, solamente dale un abrazo y ya. ¿Y por qué no estás viniendo? ¿Qué ha pasado? ¿Seguro? Y curiosos, las orejas así de elefantes, ¿no? Queriendo saber qué ha pasado, por qué está, qué volvió, qué. Curiosos. ¿Cuántos son curiosos? Si alguien te pregunta eso, no le has oído al pastor, no seas curioso, dile. Nos encanta saber qué le pasó, por qué no vino, qué sucedió, algo está pasando, qué está haciendo, el enemigo te está destruyendo, ¿qué? Nos encanta eso, ¿no? Y los hermanos quieren solamente venir, están en la presencia, quieren un abrazo y that's it. Nada más. ¡Auch! Porque la ley del Espíritu, dice, de vida en Cristo Jesús, me ha librado. Ahí está la clave. Él decía, sí, en la carne soy todo esto. Mi carne es débil. Pero Pablo sabía que dice, porque la ley del Espíritu, cuando la ley del Espíritu, tu mente está renovada, tú estás en la palabra, estás viniendo a la oración, estás haciendo un grupo de restauración, estás haciendo a la escuela de discipulado, estás siendo renovada. La ley del Espíritu va a tomar control de la ley de la carne y de la muerte. Aleluya. ¿No? Pero hay que ir a estudiar. Creo que algunos solamente están ahí en la escuela de discipulado porque he dicho, no te veo ahí, te voy a ver, dime, ¿qué sabes? Mejor que no me pregunte el pastor, mejor me voy a meter ahí. Y están así, a ver qué me va a decir. Yo sé que muchos están solamente porque les he dicho eso. Te libro, hermano, te libro, si no quieres venir, no vengas. Ok,
no me voy a enojar, te voy a seguir amando, cuando te miren no te voy a decir nada, te amo, nada más. No quiero que lo hagas forzado. Tenemos que hacerlo porque es para tu beneficio. Porque si tú te descuidas, hermano, el pecado te va a agarrar. Sin darte cuenta, poco a poco ya no discierne la gente. Piensa que está bien lo que está haciendo, piensa que están ok lo que están haciendo. Sin entender justamente que lo que tú estás haciendo uno no agrada a Dios, no da buen testimonio a Dios. ¿Me entienden? Pero cuando tú estás justamente alimentándote, hermanos, justamente no de pan vivir el hombre, renovando tu mente, alineándote, entonces la ley del Espíritu es la que va a comenzar a tomar control en tu vida. Amén. Entonces cuando venga la tentación, vas a poder decir, no, no, no y no. Entonces Dios nos está dando justamente eso. Hemos hablado de la ley de la gravedad. Siervo, la ley de la gravedad está acá, ¿sí o no? Tú no estás haciendo nada, pero la ley de gravedad está acá. ¿O cuántos han entrado por esa puerta, han entrado flotando y los han pegado en su asiento? ¿No? O cuando nace el bebé, lo bajan del techo. No, está constante. Lo que sube, baja. Estamos viviendo en la ley de la gravedad. Pero he hablado la anterior semana, ¿qué ley puede romper la ley de la gravedad? A ver si se acuerdan que he predicado. Aerodinámica, gracias siervo. La única ley que puede romper de la gravedad es la aerodinámica. Amén. Cuando tú te subes en un avión, esas turbinas, ¿no? Y comienza a correr y despegas. Tú estás con tu cafecito, mirando tu tele hacia allá y miras abajo, ese chiquitito, pero estás rompiendo la ley de la gravedad, ¿no? Lo que Dios quiere es que nosotros rompamos esa ley del pecado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Subiéndote a la ley ¿de qué? De la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces cuando tú te estás nutriendo de la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Tus turbinas están comenzando a calentar, ¿no ves? Comienza a calentar, sigues la palabra de Dios, comienza a despegar, estás en fuego, la palabra te está dando la revelación, sabes lo que Dios dice de ti, tú entiendes la identidad que tienes en Cristo y despegas. Volando sobre la ley del pecado. Tranquilamente. Pero ¿qué sucede si otra vuelta? ¡Ay! ¿No? Eso es lo que sucede con grandes hombres de Dios. Están volando, siendo usados por Dios, grandes milagros, prodigios, todo. Pero ¿qué sucedió? Que ¡pum! Se cayó. ¿Por qué? Porque comenzaron a depender en ellos mismos y ya no en Dios. ¿No? Oh, acá viene la gente, prodigios y milagros. Es como David, ya no tienen que ir a la guerra. Que lo hagan ellos. Entonces ese es el momento más delicado para un hombre de Dios, para cada uno de nosotros, me incluyo yo. ¿Me entiendes? Que cuando descuido mi relación con Dios, estoy volando y ¡pucum! Hay un momento que te tiraste y te tiraste. Nada te va a poder sostener. ¿Me entiendes? Cuando se acabó la gasolina, que ese avión baja. ¿No? Dile al de al lado que no se acabe tu gasolina. ¿No? La gasolina justamente es eso, el ayuno, la oración. La lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué es el ayuno? No estamos hablando, estamos ayunando los miércoles y quiero abrirlo a toda la iglesia. Ahora muchos tal vez el miércoles no pueden, pero haremos, hermanos, el esfuerzo de ayunar una vez a la semana. ¿Cuántos pueden ayunar una vez a la semana? Ahora, ¿por qué es el ayuno? Porque muchos pensamos, el ayuno es para doblarle la mano a Dios. Cuando yo ayuno le voy a hacer doblar la mano a Dios. No, el ayuno es para doblar tu carne. ¿Cuántos pueden aguantar mediodía? Porque cuando tú dices, no voy a comer, ¿qué sucede? Es cuando más hambre te da. ¿No ves? Cuando dicen mañana, muchas veces, mañana tengo que echar, ya me da hambre ese rato.
¿Sí o no? Ya estás pensando en la noche y te duermes con hambre en la noche y al día siguiente despiertas con una hambre que quieres un desayuno, pero así grande. ¿No ve? Entonces, si no podemos nosotros domar el estómago, la carne, ¿cómo tú vas a estar enfrente de un pecado y decir no? Si no doman, para eso es el ayuno y la oración, para domar tu carne, decir no, cuerpito, no te voy a dar de comer ahora, no vas a comer. Y si me sigues molestando, más no te voy a dar de comer. Un día más me voy a meter. ¿Ah? Ya. ¿No ve? Pero si no podemos una media de comer un desayuno, ¿cómo estamos, siervos? Entonces, si tú estás en ayuno, oración, en la palabra, tú vas a estar volando, siervos. Tu fe va a comenzar a estar en la fe, vas a comenzar a hablar a tus circunstancias y tus circunstancias se van a comenzar a mover. ¿Me entiendes? Porque dice la palabra de Dios, lo que tú hablares a tu montaña se va a mover. Pero tú tienes que decirle, ok, hermano, dile al de al lado, es hora de despegar. Amén. Porque hay muchos que están todavía en el avión con su Coca-Colita, su tele, pero están ahí parados. El avión no despega. Mientras tú no agarres las cosas, hermanos, y comiences a poner la gasolina que necesitas para despegar, que es la palabra de Dios, el ayuno, la oración, ¿me entiende? Todo eso lo que compone es para que justamente tú puedas permanecer sobre la ley del pecado. Amén. Entonces, siervos, de nuevo, dejemos de ser ¿qué? Perezoso. Tú dile al de al lado, hey, no seas perezoso. Amén. Porque para las cosas del mundo, somos buenos, ¿no ve? ¿Cuántos perezosos hay? Amén. ¿Cómo? Justo los perezosos se perdieron este mensaje otra vuelta. Pongámonos de pie, siervos. La semana siguiente voy a sellar un poquito más y voy a hablar de la última ley, que es la ley más importante sobre todas, la ley del amor. Eso va a estar bien bonito. Pero eso igual te va a medir, porque hay una ley preciosa que es la del amor. Y no, los voy a abrazar, ahí les voy a mostrar amor. Porque en la palabra habla que es la ley, que dice la ley real, la ley suprema. ¡Wow! Eso me ha causado mi corazón. Es la ley suprema, dice, la ley real es la del amor, es una ley. Y si nosotros entramos a esa ley, las cosas que podemos cambiar, las cosas que podemos transformar, ¿no? Pablo estaba recomendando a la iglesia, muchos dicen, se están comiendo unos a otros. Se comen. ¿Dónde? Afuera, no en la iglesia. Corintios estaba hablando a la iglesia. ¿Por qué ha dado ese capítulo del amor del capítulo 13? ¿Por qué? Entonces tú tienes que subir a esa ley del amor. Si quieres oír eso, te espero la próxima semana, a esta misma hora, en este mismo canal. Oraremos al Señor. Padre Santo, te doy gracias, Jesús, en el nombre precioso de Jesucristo, Padre, por esta palabra. Señor, te pedimos, Padre, que tú nos des, Padre, Señor, que tú saques toda pereza de nuestra vida, Señor, para que nosotros podamos estar, Señor, en tu palabra, Señor. Estar, Señor, renovando nuestra mente, Padre. Ir a un grupo de restauración, Señor. Ir a la escuela, Señor, de gracia y fe, Padre Santo, donde podemos ser transformados y renovados, Señor. Ponernos a alinearnos, Señor, a lo que tú quieres, Padre Santo. Señor, tú tienes un llamado, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Tú nos has escogido, Padre Santo, no para que estemos sentados, no para que estemos, Señor, disfrutando acá y allá, sino tú nos has escogido para que nosotros seamos, Señor, instrumentos, Señor, de poder predicar tu palabra, Señor. Señor, y aprender a entender la identidad que tenemos, Padre Santo, para que cuando abrimos nuestra boca, Señor, las cosas tienen que suceder, Padre. Te doy gracias, Padre, por esta palabra.
Te pido, Espíritu Santo, que tú sigas hablando al corazón del pueblo, Padre. Que el corazón del pueblo sea tocado y transformado, Señor, con esta palabra, y la revelación de tu gloria se pueda manifestar, Padre Santo. Te doy gracias, Jesús, en el nombre precioso de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.